con Leire como con Sandra, el grupo de los Verdes y el S&D, pues hemos tenido a bien poder hacer esta recepción y abrirla al conjunto de los diputados y diputadas de esta casa para que las tres asociaciones de víctimas y afectados tengan un espacio aquí. Perdí a mi marido y a mi única hija. A las 7:26 de la tarde bajó a por mi coche y dijo, pues casi que yo también lo voy a subir y lo voy a poner en una zona alta. Mi hija asustada me preguntó si Benetúser se podía inundar. Le dije que eso era imposible porque así no lo habían hecho saber. No pude entender a mi hija. ¿Por qué tenía ese sentimiento de que algo iba a pasar? Porque ella realmente estaba asustada y confió en mí. El CECOPI empezó a las 17 horas y desde entonces ya a las 17:37 hablé con la consellera de Emergencias, con la que volví a hablar a las 18:16, a las 18:25, a las 18:30 y a las 19:43. A las 18:48 con el director general de Comunicación de la Generalitat. A las 18:57 2 veces con el síndic del Partido Popular, a las 19:34 con el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra, a las 19:43 con la directora general de la Secretaría del Gabinete, a las 19:44 con la directora general de Organización y Coordinación de Presidencia, con el presidente de la Diputación, WhatsApps, por supuesto, varias llamadas de WhatsApp a las 17:46, a las 18:25, a las 18:27. Con el alcalde de Cullera, que primero dijo que estaba incomunicado, pues hablé con él a las 18:28 y le pregunté cómo estaban las lluvias en su municipio y si necesitaba cualquier cosa. Cuya fabulación evitaré hablar hoy, que no le había preguntado por cómo estaba lloviendo en su pueblo, sino que parecía alterado alcohòlicamente. El to en el que li va telefonar... Jo no detecti preocupació, no era un estat d'emergència, un estat en el que en un poble s'ha ofegat una persona, de que en l'altre poble han desaparegut 3 persones, de que estan inundant-se. És un estat d'emergència, un estat d'alerta. En aquest estat, el president, quan en Kidrami, no estava. No, pero es por seguir el hilo, por contrastarlo con las llamadas y con otra gente y tal. A mí me dice que este hombre cuando termina de comer ahí se va a su casa. Pegará una ducha, dormirá la cuna ¿sabes? Y después, o sea, los escoltas se van allá al palau y entonces ya quedan las expensas de volver, de que le llamen o que vuelvan a... Y les llaman 40 minutos después porque es que son las llamadas. A partir de las 5, que fue cuando comenzó el CECOPI, yo estaba haciendo las llamadas correspondientes, como las hice por la calle cuando volvía hacia el Palau de la Generalitat, como las hice desde el Palau de la Generalitat, como las hice camino del CECOPI, que es pues donde estuve. ¿Dónde estuvo Mazón? Pues lo que siempre he dicho, pues se lo vuelvo a decir hoy. Hola, Sergi, ¿me oyes? ¿Qué tal? ¿Cuándo viste? Son las 9 de la mañana, después de esa noche terrible de lluvias torrenciales. ¿Qué ves? Pues veo... Yo es que no sé ni cómo definirlo. Fango, agua... No me puedo ni imaginar las personas que ayer prácticamente se jugaron la vida aquí, que ha pasado la noche donde ha podido. Te cuentan cómo han vuelto a nacer, porque se cogieron a un poste o se cogieron a una valla y una catástrofe y un drama para miles de personas, ya te digo, miles de personas que volvían de sus trabajos y que nadie les avisó de la gravedad de la situación. La sensación es shock. Yo esa mañana tenía alerta naranja y tomé la decisión de cerrar los centros educativos con alerta naranja. Pero es que si no llego a adoptar esa decisión, yo seguramente no estaría aquí ahora.
Tú ves que va lloviendo mucho, pero no te imaginas esto. El Magro tiene 3 centímetros de altura y 1 metro de ancho como mucho. Ese es el río. Y pasó a tener los 3 metros y medio que tiene el cauce de alto, más otros 3 metros a nivel del suelo, con lo cual pasó a tener casi 7 metros. Pero es que de ancho, un río que tiene 1 metro, pasó con esa altura a tener más de 300 metros de ancho. Inundó todo lo que tenía a su lado, una tercera parte de la ciudad de Utiel. Era una previsió que se veia vindre des de 5 dies abans. De fet, el divendres me'n recordo jo d'avisar a la direcció de la casa i dir hem de preparar per la setmana vinent, per al dimarts, dispositiu perquè això serà tan gros com a mínim com el del Déneu. Yo esa noche dormí muy poco, estaba viendo que ya se estaban formando las precipitaciones, ya se empezaron a formar de madrugada. Llegaría a las 7:30 de la mañana, a las 7:31 se puso el primer aviso rojo y a las 7:40 puse el primer tuit diciendo que se estaban produciendo precipitaciones torrenciales en la zona de la Ribera Alta con acumulados de más de 100 litros metro cuadrado. Para mí la clave fue en la mañana, no sé por qué salió Mazón a mediodía diciendo que siga todo igual, ¿no? Es decir, que no... Todavía no sabemos ese informe que lleva, ese informe que lee. Todavía no sabemos quién se lo pasó. No. A las 11:45. Y tormentas en todo el interior de la provincia de Valencia. De momento no se tiene constancia de daños personales a esta hora de la mañana, sí de vehículos atrapados, así como una vivienda inundada en el municipio de Turís, con cabras, que al parecer las cabras se habrían ahogado. Alza la vista y al tendido le dio uno del escable. Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunidad Valenciana. Emergencia, dígame. Hola, buenas. Llamaba de AEMET. Te paso con mi compañera, ¿vale? Un momentito. ¿Qué novedades tenemos? De las 3 de la tarde empezará lo peor, como hasta ya las 6 de la tarde, ¿no? Vale. Y tirando ya hacia el interior, como en dirección hacia el rincón de la Música. Vale, entonces nosotros tenemos que centrar el foco en el interior norte de Valencia. Vaya mañana. No sé, ahora nos queda a nosotros también las consecuencias de las lluvias con todos los caudales, pero bueno. De esas conversaciones de AEMET con emergencias, es que es lo que pasó. Le está diciendo qué es lo que dice la predicción, hacia dónde va todo, y fue así, fue absolutamente exponencial. Y si la lluvia es exponencial, los caudales todavía son más exponenciales. Claro. A las 8:45 de la mañana ya pongo un vídeo que nos han enviado de Catadau en el que se ve que ya hay inundaciones en Catadau. Me llamaron de Apunt para que querían hacerme una entrevista en el programa de Bon Día de Chimo Rovira. En la entrevista digo que es una gota fría muy adversa, que estas gotas frías en las que las precipitaciones se focalizan en el interior son las peores de todas, porque en el litoral no llueve o lo hace débil, però se van a producir crecidas de ríos, ramblas. És de matí que està passant, és de matí. Ja en aquest moment ja estan eixint els equips del treball, estem dient a on han d'anar, on ha caigut el més fort. Allí han caigut 200 litres en punts de la Ribera, i hi ha inundacions a Catadau i Llombai molt importants, estan comunicats de fet. Aquestes són les quidrades que va rebre l'U2 aquest dia. Només seguint les emergències sabien que el tsunami anava baixant i anava. Se escuchan gritos, no pueden salir, hay niños y una mujer. Se le inunda el garaje por la lluvia. Alberic, Castelló, Catadau, Manuel. Coche atrapado por el agua. Les entra agua en la vivienda. Se ha desbordado agua de barranco. Persona acogida a un apartamento. Alrededor de las 12:20 yo llamé a la consellera de emergencias para decirle que, bueno, pues que había estado hablando con varios alcaldes y le ofrecía la unidad militar de emergencias por si acaso veía que él lo necesitaba y que estábamos a su disposición. La competencia era autonómica, era de la Generalitat, el mando único era de Pradas. No solo es que Pradas tinguera el comandament únic, el famoso mando único, sinó que el propi pla d'inundacions li dona un marge molt ample per a prendre decisions. Una mujer que ha estado en el partido desde Alberto Fabra y Mazón parece que la rescata para compensar un poco tanta gente de Alicante en el gobierno. Tardan 2 o 3 semanas en sacrificarla después de la Dana y
encargarle a ella el marrón, ¿no? Eso es su parapeto. Mazón tiene 2 parapetos. Uno, matar a Salomé Pradas, y 2, poner a Susana Camarero a hacer como de pitbull en el gobierno y a morder a todo aquel que contradiga su discurso. Falten només 24 hores perquè se produïsquen les declaracions de Salomé Pradas i Emilio Argüeso, i fa unes hores escassament hem tingut accés a aquest informe pericial que Argüeso li ha enviat a la jutgessa de Catarroja, i d'ahir podem extraure diversos titulars que avui seran notícia així a les Corts i que serviran l'oposició d'esquerres per a atacar el govern de Carlos Mazón. Ayer el secretario autonómico de emergencias, el número 2, Emilio Argüeso, tiró, como se dice vulgarmente, de la manta. A las 14:44 les envió un mensaje a su vicepresidenta y le dijo que los barrancos estaban a punto de colapsar. Y la vicepresidenta dijo: Jope, si necesitas algo, nos dices. Mire, llevan toda la mañana hablando de los mensajes del señor Argüeso y le voy a trasladar. El señor Argüeso mandó un mensaje que decía: nos acaba de informar a EMET que van a emitir un aviso de nivel rojo para la zona del litoral sur de Valencia. Las precipitaciones se concentran sobre todo en la zona de la Ribera Alta. Pero estábamos trabajando con la información de la Ribera, que es la que había, porque nunca se habló del Barranco del Pollo. Y si hay algo que confirman esos mensajes es que nunca el Gobierno de España dio información sobre el Barranco del Pollo. Gracias, vicepresidenta. Nunca, señorías, nunca el Gobierno de España dio información sobre el Barranco del Pollo. Y por lo tanto se trabajaba... Gracias, vicepresidenta. Vicepresidenta. Gracias, vicepresidenta. Susana Camarero, que es como la mujer más dura del Consell, una mujer de su máxima confianza y que es capaz de hacer de cortafuegos en todas las ruedas de prensa, muchas veces manipulando, retorciendo la verdad hasta que parece otra cosa completamente distinta. Un presidente autonómico gestiona en función de la información que recibe. Y la información que se recibe son informaciones que dependen de organismos con competencia exclusiva del Gobierno central. Léase la Agencia de Meteorología, que es la que informa sobre la previsión y las horas de precipitaciones, y la Confederación Hidrográfica, que es la que tiene competencia exclusiva en los cauces y en la gestión hidráulica de los ríos. Ellos lo que han sostenido siempre es que la Confederación manda un aviso de la situación del caudal en el Pollo a las 16:13 y ya no vuelven a decir nada. Y eso es lo que no es verdad. A las 16:46 se manda el que se han superado los 50 en 4 horas en Chiva. Toda la información está, o sea, lo único que tiene que hacer Protección Civil es interpretarla, cosas que dimos por hechas, que se sabían manejar, que se sabían interpretar. Ahora sabemos que no lo saben. Y contar de forma inmediata con los sistemas de alerta temprana de los que dispone el Ebro, pero no el Júcar. Con este sistema en Aragón son capaces de predecir una riada con 48 horas de antelación. El 29 de octubre, una hora antes de que el Pollo se desbordara por completo, generando la devastación humana y material que estamos viendo hoy, la información de la que disponíamos era de que el barranco estaba prácticamente seco y con tendencia descendente. La información de los aforos de cara a la Protección Civil solamente es útil en grandes ríos, no en barrancos. Ahí el mayor riesgo que se puede dar es que tengas una crecida repentina, como desgraciadamente ocurrió el 29 de octubre. Los sensores no predicen avenidas, los sensores detectan las avenidas, no las predicen. ¿Qué es lo que puede mejorar y qué es lo que contempla la Directriz Básica de Protección Civil y que existe? Que tú todavía te puedes anticipar más. Que es mandar a bomberos forestales a vigilar caudales. Just quan acabem d'arribar Pradas i Argüeso al centre d'emergència, Acabamos de decretar la alerta hidrológica, que afecta al río Mar. en el centre d'emergència els informen de les alertes hidrològiques i del tema dels bombers forestals, perquè Pradas pren nota dels bombers, és a dir, de les unitats que estan vigilant teòricament el cabal dels barrancs. Las zonas donde acabamos de decretar la alerta hidrológica, que afecta al río Mar. José Ángel Núñez, en el programa El RAI, está dient, 12:20, es una situación muy peligrosa.
Estas son las gotas frías más peligrosas y así lo estuvimos diciendo durante toda la mañana, ¿no? que no había que confiarse porque las precipitaciones se concentran en las cabeceras de los ríos y barrancos y son ríos que tienen una pendiente muy acusada, lo que llamamos crecida relámpago, avenida relámpago, ¿no? Que es pues prácticamente en un par de horas el agua pues, se desplaza desde cabecera hasta la desembocadura. Toda esa lluvia que está... A las 3:10, Jorge Suárez compareció en una entrevista en Apunt. Implícitamente se reconoce que la Generalitat también tiene competencias en la gestión y seguimiento de los barrancos. ¿Por qué se retiró entonces a los bomberos que estaban controlando el barranco del Pollo a las 3 de la tarde? Yo le vuelvo a decir, la responsabilidad es de la Confederación, la responsabilidad de la Confederación es dar toda esta información. Volviendo al tema del despliegue de bomberos, por ejemplo, al Barranco del Pollo se envían 5 unidades de bomberos. ¿Por qué no se desplegó el día 29 a los bomberos forestales como sí que se hizo ayer? 4 meses después nos damos cuenta que el sistema de alerta hidrológico desaparecido el día 29 de octubre no ha sido repuesto y, por lo tanto, hemos desplegado los bomberos forestales para que nos proporcionen la información de primera mano sobre el nivel de los cauces, de los barrancos, que nos permita tomar decisiones. Decisiones informadas, decisiones oportunas. Me está diciendo la Confederación que sí que repusieron ya el caudalímetro y que está funcionando perfectamente, me añaden. Es que claro, es que te las sueltan y se cagan. Bomberos. Te llamo desde el caso de requerimiento de bomberos forestales. Sí, ¿Vale? dime. Habéis movilizado unos bomberos forestales para vigilar la Rambla del Pollo y el río Magro. Vale, que sería interesante que los bomberos forestales movilizados a la vigilancia de la Rambla del Pollo, si pudiesen, que se acercasen a ver la escala que hay en Paipuarca también. Vale, veremos a ver qué se puede hacer, ¿vale? Vale, pues muchas gracias. Venga, hasta luego. Tenemos la entrevista grabada con el bombero que estuvo en el Barranco del Pollo, con la unidad de Buñol, que están vigilando el pollo y que fueron retirados, pero están muy asustados por posibles represalias. Tenemos a Charlie, que es un enlace sindical, para que nos expliquen técnicamente cómo se hacía la medición. El mític i conegut, sí. I ha tristament conegut barranc del Pollo, que n'hi ha que recordar, la majoria part de l'any està sec. De normal això està sec, però en aquest moment estava passant aigua. Ells envien una medició a les 2 de 80 centímetres. Correcte. El seu treball era permanèixer així fins a una altra novetat que n'hi haguera hagut. Que ells havien anat a comprar el dinar ja. Bueno, comprar el dinar per tornar així. Entre un viatge i l'altre comprar el dinar. Perquè la previsió era que se quedaren aquí. A les 2:30, que és quan tornen a fer la medició, baixa un poquet, però baixa a 60... Sí, baixa un poquet més, sí, sí. I és per lo que el retiren. És que estaven a disposició, però te diuen que tens que tornar a base, doncs te tornes a base. Tu creus que si ells a les 5 de la vesprà, quan comença a créixer el barranc, haveren avisat, la situació hauria sigut diferent? Clar, van ser les últimes bombers forestals de la Generalitat, van ser els últims de veure la Rambla del Pollo abans de que passara tot el caudal. I a més és que este ve d'allà, este comença... Xiva, no? Està allà darrere. Sí, Xiva, que aquesta informació al moment haguera sigut molt profitosa per a la gestió de l'emergència. En uns instants, així al Palau de la Generalitat, el president Mazón ens ha explicat a la patronal i als sindicats les línies generals d'aquests pressupostos, però sense entrar. Un poco a la 1 de la tarde, la última reunión de la agenda oficial. Confieso que me pareció muy tarde, ¿no? Porque si queríamos poder hablar largo y tendido, con voluntad de llegar a un acuerdo, pues necesitamos algún tiempo para poder hablar, ¿no?
una reunión sin prisa. Luego que esa la primera sorpresa fue que nos convocara a la 1 y luego efectivamente llegó a la 1:30. ¿En algún momento se habló algo de la Dana? ¿Se comentó? Sí, claro, él entendía que la universidad había tomado decisiones en relación con la suspensión de las clases y... Que era exagerada, ¿no?, la decisión de la universidad. Sí. Con toda seguridad pensaba que la jornada no iba a dar para el drama que dio, ¿no? Bueno, después acabáis la reunión, ¿no? ¿Sobre qué hora más o menos acabáis? Sobre las 2:30, diría yo. Mazón bajó, buscó un paraguas, así relevante, ¿no? Pero, no, es importante. Bueno, porque denota que iba a pie a algún sitio, no iba en coche oficial si coges un paraguas, ¿no? Sobre todo porque no llovía, ¿no? Se despide, coge el paraguas y se va por la puerta principal del Palau, por la Plaza Manises, ¿no? No, por la calle Caballeros. Por la puerta de la calle Caballeros. Sí. Cuando está en el Palau estáis por allí esperando a que salga, ¿no? Porque dentro del Palau no hará falta tanta seguridad, ya está el propio edificio, ¿no? En el Palau está la seguridad estática, que controla todo, pero uno tiene que estar siempre pendiente cerca de donde está el presidente. Y entonces el presidente decide irse, ¿no?, a comer a un restaurante, ¿no? Claro, nosotros ya sabemos dónde vamos a ir a comer, eso se sabe con tiempo. Tienes que preparar varios itinerarios y en el restaurante la escolta nunca se va del restaurante. ¿Pero está dentro o fuera? Está dentro y fuera. Los coches siempre por allí cerca, que no se vean, y por si necesito, oye, rápidamente, y están allí en 20 segundos. Pero marcharse de allí a mí no me ha ocurrido nunca. Jamás, ni ninguna personalidad me ha dicho, prescindo de vosotros, jamás. O sea, nunca se prescinde de... Nunca se debe prescindir, y aunque se prescinda, la escolta no se va. A lo mejor una comida de trabajo se puede tirar 3, 4 o 5 horas. O 6. O 6. Y vosotros estáis allí. Y nosotros estamos allí. La escolta siempre está allí. Siempre. Todos hemos hecho sobremesas largas, ¿no? Pero una sobremesa de trabajo con el presidente de la Yeta, pues es muy difícil, salvo que tengas una relación personal, sobre todo una agenda que no aprieta. La comida. Sí, claro, pues voy a hablar de la comida. En efecto, aquel martes tuve una comida de trabajo con una periodista de reconocido prestigio en la Comunidad Valenciana para hacerle una oferta de trabajo. Contamos, es un honor, con la presencia del molt honorable presidente de la Generalitat Valenciana, don Carlos Mazón. La noche ha empezado fenomenal, porque ha empezado con la aparición de Maribel Vilaplana, que, como todo el mundo sabe, es síntoma de que todo va a ir muy bien. Ya sabéis que en Valencia hay dos tipos de gala, las que presenta Maribel Vilaplana y las demás. Un aplauso a Maribel Vilaplana. Estacioné el coche en un aparcamiento cercano y llegué al restaurante pasadas las 3. Acudí a esta cita a petición del presidente con el objetivo de explorar posibles vías de colaboración profesional. Durante la conversación se me plantearon varias opciones, entre ellas presentar una candidatura a un cargo en la televisión autonómica, que rechacé de forma clara por convicción personal y profesional. Y acabó en una sesión de consultoría de comunicación en la que se abordaron cuestiones propias de mi especialidad. Y perdóname algunas otras cuestiones que, por repugnancia, si me permite, hasta por machismo. La reflexión sobre el machismo es los ataques que ha recibido Maribel Vilaplana por sentarse a comer con el presidente, que es una cuestión que a ella la pone en una encrucijada, porque es verdad que si te llama el presidente de la Generalitat para comer, no puedes decir que no, pero decir que el presidente hizo mal en estar comiendo con una persona durante 4 horas en plena tragedia, venderlo como si Mazón fuera víctima del machismo, pues es de vergüenza. A mi me consta, a mi me diu en fons que l'oferta per a dirigir a Punt ja l'havia fet anteriorment. El 11 d'octubre, 18 dies abans del dinar del Ventorro, Maribel Vilaplana i Mazón sopen en el restaurant La Raspa. Mano a mano, pràcticament, encara que ens diguen que hi ha una tercera persona, i sobre el que, curiosament, hi ha fotos que encara no han eixit, és més que crianer la relació prèvia que tenen els dos. Tu veus ahir les 3 de la vesprà y d'on venen les quirades a este de vesprà? Utiel requena, Utiel requena, Utiel requena. Mujer con agua por la cintura. Vais de casa ilegal. 3 personas dentro de un bazar no pueden salir. 72 años atrapada en casa. Se le está esperando las personas atrapadas en la vivienda. Yo llamo a la delegada del Gobierno, a la consellera de Emergencias, que era Salomé Pradas en ese momento, para que me activaran la UME, principalmente a bomberos, sobre todo para el helicóptero. Yo ahí ya le llamé a la consellera y le dije, por favor, pídeme la UME sí o sí, el alcalde está desesperado. Es verdad que ella me dijo, sí, yo también he hablado con él, voy a ver. Això és l'acte notarial que presenta l'exconsellera Salomé Pradas a la jutgessa. En totes les telefonades que va rebre o va fer el dia de la Dana. Les que ella li fa a Carlos Mazón i ell no li agafa en moments molt importants.
12:52, la consellera li telefona a Mazón i no li agarra el telèfon. Mazón està en un acte sobre sanitat, finalment no pot parlar amb ell i demana a la UME, però passar les dos. Argüeso, que ese es un soldado del partido, ¿no? Es un hombre al que coge Mazón. Pesca en Alacant una serie de gent com... Claro, lo coge Mazón por agradecimiento a los servicios prestados en la desintegración de Ciudadanos, lo pone primero como secretario autonómico del sistema sociosanitario y luego se lo endosa a Salomé Pradas en la Consellería de Emergencias. Leyendo lo que le dice a Susana Camarero, da la sensación de que está informando a los órganos del partido de lo que está pasando en tiempo real. Parla prou en Jordi Mayor. Antes de la llamada de Mazón, Exacte, ¿no? Claro, és que estudiant este document entens per què eixa telefonada de Mazón. Argüeso li diu a Suárez, diu, Jorge, porfa, dime a qué hora se ha enviado la alerta. Envía un pantallazo de la Generalitat Valenciana obliga a los pueblos afectados por la Dana. De esto que me puedes decir. Y a Suárez están jugando a otra cosa. Ahora te llamo, estoy en televisión. Siguen siendo... Per la vesprada, a les 3:30 de la vesprada, em va cridar el secretari autonòmic. I com es va preocupar per això, jo a les 5 de la vesprada d'eixe dia, jo li vaig enviar 2 vídeos per a dir-li el río Júcar va así en Cullera, va muy cargado, pero traga bien. Fet em va dir, seguramente van a soltar agua de tal, en cualquier cosa os avisaremos. A las 15 horas se procede a declarar la emergencia situación 2 por inundaciones en la comarca de La Plana, Utiel-Requena. Le comunico la convocatoria de constitución del CECOPI para el 29 de octubre a las 17 horas. Esta convocatoria, que dice que es de las 3 de la tarde para las 5, a la Confederación nos llega el correo a las 16:23. A las 3 de la tarde en Utiel están con el agua literalmente al cuello, no al cuello, o sea, están por encima ya, ¿no? A las 3 de la tarde. Se convoca esto para coordinar la emergencia por inundaciones de Utiel. Y la reunión es a las 5 de la tarde, 2 horas. O sea, convocas una reunión para coordinar los medios que han de intervenir en los rescates y en lo que haya que hacer en Utiel, 2 horas. O sea, es que es una barbaridad, es una auténtica locura. La consellera presente, vamos a informar de toda la situación como está, la previsión y cuando empezó la CECOPI ya la situación era catastrófica, ya estaba inundada media provincia de Valencia. Yo recuerdo que la UME estuvo diciendo que estaban en Utiel y que había gente en los tejados a la que no podían acceder en una urbanización de Utiel. La gente llamando al teléfono móvil, me llamaban a mí y a otras personas, claro, diciendo que nos estamos ahogando, venir a rescatarnos y tal. Y claro, no podías ir ya. No tenemos acceso terrestre, tenemos que ver alguna manera de acceder como sea. Tenemos gente que no puede salir de allí y gente en los tejados. Calculo que empezaremos a tener problemas de hipotermias, que no sé, estamos en una situación bastante compleja. Ni la unidad militar de emergencia ni los servicios de emergencias en su conjunto no podían acceder a la zona del municipio de Utiel que estaba inundada porque no podían llegar con los vehículos ni con la maquinaria para poder rescatar a la gente. No pueden entrar hasta que no, digamos, amaine la corriente. Afirmativo. Cuando estaban contando esta parte, el responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, su presidente Miguel Polo, pidió la palabra y quiso alertar de una situación que era muy comprometida en la presa de Forata. En la reunión se empezó a hablar de la rotura de la presa muy pronto, poco después de nada más empezar la reunión. Ellos empiezan a hablar de las inundaciones de Utiel, pero a esas horas nosotros ya hemos visto la entrada que está teniendo lugar en Forata y ya prevemos que con esos niveles de entrada pues podría llegarse a declarar algún escenario de emergencia. Entonces, no es que pide la palabra, es que corto, o sea, directamente entro y digo, oiga, que la presa se estaba llenando muy rápido y que
si no tenía capacidad, si el aliviadero no era capaz de desaguar toda la avenida, pues lo que podría ocurrir es que la presa llegara a desbordar a verter por coronación. Entonces expliqué que si la presa fuera de materiales sueltos, indudablemente la presa rompería, pero siendo una presa de hormigón, pues no tiene por qué romper. Pero existe la incertidumbre de qué puede pasar, dado que Forata jamás ha vertido por coronación. Entonces ellos piden un tiempo de reflexión breve, porque entonces tiene lugar un pequeño corte del que nadie ha hablado, pero es que eso yo lo recuerdo con total nitidez. I així és quan Mazón li torna la telefonada de les 4:30. O sigui, tarda més d'una hora en tornar-li la telefonada a Carlos Mazón. De fet, es la primera telefonada que Carlos Mazón fa desde que entra al Ventorro. No parla en ningún mes. Entonces, cuando vuelve a conectarse, esa conexión empieza con la consellera diciendo que no van a evacuar. Que no van a evacuar. Vale. Ha dicho usted antes que en el CECOPI, entre las 17 y las 17:40 que usted estuvo conectada telemáticamente, que no se habló de la presa de Forata. Y es una afirmación que me ha llamado bastante la atención porque contradice absolutamente todo lo que han dicho testigos e imputados en la causa que investiga la jueza de Catarroja. Su también excompañero de su propia consellería, Emilio Argüeso, entonces secretario autonómico de Emergencias, dijo directamente que el riesgo de rotura de la presa de Forata se le comunicó cuando empezó el CECOPI. A las 17:27, el jefe de climatología de AEMET envía unos WhatsApps 17:27 que dice situación crítica, embalse de Forata casi desbordándose, están pensando en evacuar. Eso a las 17:27 y justo un minuto después, a las 17:28, usted le envía un WhatsApp a Emilio Argüeso y le dice: Emilio, la evacuación de la que hablan, ¿qué municipios son? Claro, me ha llamado la atención que usted dice que no se habló de la presa de Forata. Pues a lo mejor no me he explicado bien, yo se lo explico. Pero usted se mantiene en esto que ha dicho de que no se habló de la presa de Forata. Yo lo que le digo es que yo no tenía que estar en el CECOPI. Que No, yo no pero tenía yo le ninguna pregunto responsabilidad por lo que ha dicho usted de la presa de Forata, específicamente. Pues mire, yo, como que comprenderá, 10 meses después no puedo recordar a qué minuto, porque usted tiene los papeles delante. Una vez aclarado que sí que se estaba hablando de la presa de Forata entre las 17 y las 17:40 que usted estaba conectada y que incluso se hablaba de un peligro gravísimo, ¿admite que fue un error desconectarse e irse a esos premios? Vuelvo a lo mismo. Mire, hubiese sido un error estar en mi casa viendo la televisión. On està plovent i on ho ha fet en les últimes hores. L'informatiu ix amb les imatges d'Utiel, quan el riu Magre s'enix, això ja fa hores que va rodant. Se veia aquí aquest volum d'aigua, el que venia de Xiva, però tot això anava cap avall i ningú donava senyals de reaccionar. Está previsto, porque hemos estado en contacto con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que el agua que van a aliviar de Forata, ello está provocando, como he dicho, el desbordamiento del río, que es lo que ahora mismo más nos importa. Los vecinos de la zona donde ven que hay peligro de desborde están muy preocupados, ya les hemos dicho que desalojen todas las plantas bajas. Yo digo, mandad un aviso a la población diciendo que suban a los pisos altos. O sea, usted ya pide que la gente suba a pisos altos, ya lo pide. Pero me estoy refiriendo de Forata, sí. sobre Forata. Antes de las 6 de la tarde. Sí, yo no sabía cómo se llamaba el sistema, ¿vale? Pero sí que sabía que existía un sistema para hacerlo, para mandar avisos de forma localizada, porque nos lo había contado José María Ángel en una reunión que habíamos tenido a principios del 23. Nosotros, de acuerdo con lo que decidamos, podemos mandar un mensaje a todos los móviles de esa zona, que son las decisiones que también podemos tomar. En ese momento ella dijo, pues entonces vamos a parar. Eso no eran todavía las 6 de la tarde. Nos pidieron que nos apagáramos la cámara y el vídeo y así hicimos. Cuando tomemos una decisión os volveremos a conectar para deciros lo que vamos a hacer. Salomé Pradas a les 6:16 li telefona a Amazon i parlen 7 minuts. Seguirà també és molt important perquè en aquesta telefonada li fica el dia de tot, perquè en 7 minuts de conversa ella dona per explicar com està la situació en aquest moment. Es en la que estuvo en el CECOPI cuando Mazón no estaba, es el que estuvo en los recesos, con lo cual es el que puede aclarar si Salomé Pradas tuvo que esperar o quiso esperar a Carlos Mazón para enviar el S-Alert cuando se hicieron los recesos,
Monpó y Salomé Pradas y hablaron varias veces con Mazón por teléfono, también tendrá que explicar el contenido de esas llamadas. Les vos que de Pradas que presencia ella en Mazón, digo, no se habló de l'Saler, que es extraño. Però va ser el senyor Mazón precisament el que m'ensenyà les criades de WhatsApp, els minuts i la duració. Si a mi el senyor Mazón me toco a les 17:45, no li agarra el telèfon, li toca a les 17:46, m'agarra el telèfon, parlem 40 segons i un minut després li envie el contacte del senyor Gabaldón. A veure, jo no me'n recordo el que li vas dir, però jo crec que és prou fàcil adivinar que en aquest espai de temps y enviarle el contacte del señor Gabaldón, pues parlarían de con Bautiel y le enviaría el contacte. No sé que hablé con el presidente de la Diputación porque venía Utiel. Me llamó y me dijo que venía. Luego no pudo venir. Pero ya no pudo pasar. No pudo venir y me llamó para decirme, Ricardo, no te preocupes. Pero el presidente, ¿recuerdas que y Abelino, más gente. Es que no lo recuerdo. Me lo han preguntado muchas veces y... Ah, tendrás en el móvil. No. Yo luego he buscado llamadas. No me llega. Y por WhatsApp no la tengo. Quan tu quidres per WhatsApp, independentment de que tingues o no el número guardat en l'agenda, t'apareix una foto. I apareix la foto de Mazón y dic, ostres, el president. Y yo contesté, presidente. Y me diu que estábamos aquí y ha salido tu nombre, pues yo le llamo, claro, yo aún no pensé que està pues en el CECOPI, en companyia del secretari autonòmic, de la consellera i tal, i estan parlant dels diversos pobles, i me quidrà pues, perquè està preocupat, perquè jo li he enviat uns vídeos al secretari autonòmic i li dono la informació que ja li havia donat al secretari autonòmic. Sí, bueno, tú cualquier cosa me llamas, este es mi número personal, guárdatelo, cualquier cosa que necesites tú me llamas. Sí, me va a quidrar, pero no me va a quidrar para alertarme de res. Están soltando agua de la presa de Forata, jo què sé. Ella a mi no em va traslladar ninguna informació. Ara, gràcies a Mario Vilaplana, sabem que li va telefonar des del Ventorro. En un momento determinado de la comida, el presidente empezó a recibir llamadas que interrumpieron nuestra conversación de manera continuada. No participé ni conocí en ningún momento su contenido, y el presidente tampoco me trasladó ninguna inquietud al respecto. Esas interrupciones, sumadas a la espera y a la despedida, demoraron también mi salida del restaurante, que se produjo finalmente entre las 18:30 y las 18:45. ¿No dice que salen los dos? Sí, dice, demoraron mi salida del restaurante. Mi salida. No sabemos on va Maribel. Maribel que se'n va a casa, que tenía el coche aparcado en el parking. Mazón aún no ha dado, que eso es una de las Ni cosas... la factura. Ni la factura, ni su registro completo de todas las llamadas que hizo ese día durante todo el día. O sea, aquí, Pradas llama a Mazón no contesta. O sea, además, en este periodo que hemos quedado antes, desde las 7 hasta las 7:30, Mazón no dice que llame a nadie. No, de 18:58 a 19:34 son 36 minutos. Es un rato importante para estar fuera de juego, ¿eh? Que coincide con cuando Apunt graba el mudo en el que salen ella y Argüeso del CECOPI y entra otra vez y dicen lo del mensaje. Procedemos a la conexión. ¿Estamos ya conectados? Venga, no vemos a nadie. El nivel 2, según la Confederación, nosotros vamos a proceder a una comunicación a las poblaciones o posibles poblaciones afectadas por la emergencia. Vamos a leerlo. Ante las situaciones derivadas por fuertes lluvias, Posem també lo dels dies de comunicació, que només seran canales oficiales. Sí. Lo del arroba 112TV. Vale, los comunicáis por familiar. Ah, vale, pues muy bien. Recorde perfectament, com ja li he dit, que hasta l'Esa de l'Esperat no se parla de Forata i que el missatge se parla una vegada se parla de Forata. Per tant, per lògica, sí que se va fer després de l'Esa de l'Esperat. ¿Alguien tiene el teléfono de Miguel Polo? ¿Le llamamos? Miguel Polo. O sea, para los que estábamos fuera era una desesperación de ver que no se tomaban medidas. Se estaban empezando a conectar, no acabábamos de ver a los miembros del CECOPI que estaban en el 112. Le volví a llamar y le dije, conectaos porque no nos vemos. Pues nos vemos. Vi en un vídeo que había caído, según salía en el vídeo, el puente de Paiporta, que luego era el puente de Picaña. ¡El puente! Lo primero que hice fue llamar a la alcaldesa de Paiporta y la alcaldesa me dijo, la gente en mi pueblo se va a ahogar. Y a partir de ese momento se conectaron, nos dijeron que iban a mandar un Esaler. Yo insistía mucho
que mandaran a toda la provincia porque me estaban diciendo que en Paiporta se estaban ahogando y que se había desbordado. Y hay un momento en el que dice, eso está pasando en más pueblos. Pilar Bernabé, creo que fue, que sí que dijo que había hablado con ella y que se lo había transmitido a Salomé. Yo se lo desconozco. Yo sí que sé que allí en el CECOPI, yo no recuerdo que se hablase. Está pasando en muchos municipios, efectivamente. Lo digo de esa zona, sobre todo porque los mensajes les llegan. Mazón y Vilaplana han vuelto a cambiar de versión. Ahora dicen que Mazón le acompaña desde el Ventorro hasta el parking de Glorieta Paz, que son como unos 5 minutos andando, que lo hice yo el otro día. Llegan un poco antes de las 7. Y ahí cuadra con que llame, o sea, habla con Mazón Juan Fran a las 18:57, va a ser como portavoz del PP, la ronda de alcaldes, exactamente. A las 18:57, 2 veces, con el signe del Partido Popular, que estava haciendo ronda de preparación i informació sobre pueblos. Tenim que deixar al costat el que ens separa, la crispació, relatos, les mentires, tenim que pensar... Juan Francisco Pérez Llorca és el secretari general del PP. Hi ha lío polític, el PSP en la Ribera ha estat pressionant a la Generalitat perquè està actuant de manera molt lenta. Argueso està molt preocupat, pensen que hi ha un trasfons polític i sobretot de contraatac a les crítiques que el PSPB venia vertint durant tot el matí. I aquest dia és l'última persona en la que parla abans de desconnectar-se del mapa. Y ahí empiezan los 36 minutos en blanco de Mazón. Llama al presidente y el presidente no le coge el teléfono. Justament a les 7:10, Salomé Pradas ja sap que en Paiporta poden haver morts perquè li ho ha dit Pilar Bernabé, intenta contactar amb Mazón, entenem que perquè va a contar-li lo de Paiporta, no le agafa el teléfono y ahí a esas horas no sabemos dónde está Mazón. Ahí es donde le perdemos el rastro, ¿no? Esta es la última llamada que hace Mazón. Yo me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las 7. Es que hasta las 7 menos cuarto la Confederación no avisó de esa crecida tan espectacular del río. Si ustedes creen que la protección civil de la gente puede quedar a expensas de lo que marque un sensor de un barranco, no sabes cuándo se va a producir, no sabes cuál va a ser el efecto. Eso va a ser siempre tarde. Entonces, lo primero que tienes que tener en cuenta es el conocimiento de tu cuenca y los tipos de inundación que se te van a producir. Las más peligrosas, desde luego, son este tipo de crecidas en este tipo de cuencas. A pesar de todo, se mandó el aviso del Pollo y aún así todavía quedaba tiempo para haber mandado un mensaje con los 2 mensajes básicos de cualquier inundación. Abandona los sótanos y las plantas bajas y abandona el coche. O sea, a pesar de todo, cuando la Confederación manda el aviso del Pollo, se podía haber mandado eso. Y se tarda 1 hora y 30 minutos en mandar el SAD. Me han contado también que Mazón no lleva... Los escoltas no van con él dentro del coche, van en otro. Dentro del coche siempre va alguien. ¿Siempre? Siempre debe ir alguien, siempre. ¿Y si el presidente pide que no vaya? A mí no me ha pasado. A mí nunca me ha pasado. Y por tanto... Nunca es ni con Eduardo Zaplana, ni con Berman. No, con nadie. Y entonces el escolta va delante o detrás o donde considere dentro. El escolta siempre va en el asiento delante. Siempre va en el asiento delante. Carlos Mazón ompli presidència de la Generalitat d'Amics d'Alacant. Javier Sendra és secretari autonòmic d'Infraestructures. És una també de les persones de màxima confiança. És el que ha decidit on anava cada un dels euros, de 600 milions d'euros que s'han gastat en obra pública. A més, com tots els contactes han sigut d'emergència, ha sigut Javier Sendra el que ha decidit cada obra a quina empresa anava. Entre elles, algunes empreses de la Gürtel, empreses del Caos Taula i empreses vinculades a la gent d'Alacant. Se ha hecho paralelamente la gran obra de casi 16 millones de euros que hoy veis aquí. 30.000 vehículos al día, más de 2.000 camiones al día. A las 19:34, Mazón, que está desaparecido, después de no cogerle el teléfono a Pradas a las 7:10, se lo coge a Javier Sendra. Quan Sendra desperta a Mazón, a la primera persona a la que telefona Mazón és a Cuenca, a les 19:41. José Manuel Cuenca és l'home fort de Carlos Mazón. És el que reparteix la publicitat institucional, és el que castiga els mitjans de comunicació crítics, és el que premia els mitjans de comunicació amics, és el que telefona a periodistes queixant-se per comentaris en xarxes socials, és el que demana caps als directors de mitjans de comunicació, és el més preocupat perquè la imatge de Carlos Mazón siga immaculada.
El dia 29 Cuenca no està en València, no està al costat de Mazón. Si haver estat en el Palau, haver pogut anar al Ventorro i traure el president de la Generalitat de l'orella i dur-lo al lloc de faena. És la persona que viu en ell, comparteix en casa, és una cosa curiosa que un president de la Generalitat compartisca pis, viu amb el seu amic com si foren estudiants. No porta escoltes dins del cotxe, va el xòfer, Mazón i darrere va Cuenca. Els escoltes van en un altre cotxe darrere. Cuando él se activa su coche oficial, ellos automáticamente, los escoltas, se activan en un coche policial detrás. ¿No? Ese es el modus operandi ahí. Porque no van dentro porque no se fía, sino que van en otro coche. Los escoltas y tal lo llevan a casa y él ya en casa se queda y hasta que luego vuelven a ir a por él. La escolta lo acompaña. Evidentemente, claro, hasta la puerta de su casa. La puerta de su casa. No la puerta de su casa, el portal, hasta la puerta de su casa. Ahí ya sí que ya puedes prescindir o como no, No, sé. ahí ya, si es hasta el día siguiente, pues ya tú lo quedas con la personalidad a qué hora hay que recogerle. Eso ni se graba ni se registra en papel tampoco. Ni se graba ni se registra en... Y en el caso de que del Palau se salga a recogerlo a su casa, eso tampoco, o sea, se sabrá en el registro del coche oficial. Nosotros no damos información a nadie. Por los escoltas no vas a saber absolutamente nada. Eso llévatelo. Ni hay documentos. Ni deben decirlo, ¿eh? A les 7:36 tampoco le agarra el teléfono, ahí ya... Pradas llama a Mazón que no contesta y Mazón aquí no sabemos qué está haciendo. La segunda que no le agarra a Pradas... Es porque está hablando con alguien más. Igual. No, es porque está hablando con Con Sendra. Con Sendra. A las 19:44 empieza a inundarse el puesto de mando de FGV. ¿19:44? Pero espera, a ver a qué hora pone ahí. Aproximadamente a partir de las 19:35, que esto es el informe de FGV, comienza a llegar el agua al complejo de Valencia Sud, que es donde está Sendra. Eso lo contó el Vicente Martínez Mus en las Cortes. Jo ese dia estava en un acte de la Confederació Empresarial Valenciana, a mitjà en vesprada, i d'ahir me n'anava a la sede central de Ferrocarrils, perquè m'havien avisat que hi estaven havent problemes en la línia 1 i volia anar a veure què passava. En el trajecte, a punt de plegar, per minuts, ja quan estic entrant en la seu, veiem que és impossible perquè ja només es veu que hi ha aigua. Peguem a fugir i tornem cap a perquè era impossible accedir. Parlen ells i, com vostè ha dit, allí va quedar molta gent atrapada en València Sud, inclosos el secretari autonòmic d'Infraestructures i els dos directors generals als que em referís. La hora corresponde al minuto exacto prácticamente con la llamada a Mazón cuando Sendra lo tiene que estar viviendo. Bueno, no sabemos dónde está Mazón encara, en estos momentos no sabemos dónde está. Ja no està en el Ventorro, està en un altre lloc, però no volen dir on està. I finalment, el Mazón ja li torna la quidra a Salomé Pradas, on parlen 48 segons i on li diu que anirà al CECOPI. Otra vez otro cruce de llamadas, mientras Mazón habla con su equipo, con Pilar y con María Jesús Frigols. Sus dos responsables de mover las cosas cuando va el presidente a los sitios, a 43 y 44. Y de ahí ya hasta Mazón llama a estas 20:10 y se va. ¿Eso lo gestiona directamente el presidente o lo gestiona su equipo? El gabinete. El gabinete. ¿Secretaría o...? Secretaría o el jefe de gabinete. A nosotros, o bien la secretaria o bien el jefe de gabinete nos dice, esto tiene el presidente. Pero eso él directamente no lo gestiona. El gabinete. Es su equipo. El gabinete. Él nos dice... No, él nada, el presidente no dice nada. Per a mobilitzar el cotxe oficial, igual que mobilitzar els escoltes, estan l'equip més proper de Mazón al Palau. És José Manuel Cuenca, la persona que quan han de moure i tal, informa als escoltes, informa al cotxe per anar-se'n. Justament aquest dia, el dia de la dana, ell se'n va a un tema personal i no arriba fins a la matinada. Aquest dia tenim dos telefonades, hay 43 i hay 44, una a Pilar Montes i una a María Jesús García Frigols, que és la d'organització. ¿A qué hora llegó usted al CECOPI? Porque dijo que Llegué a pasadas las 7 de la tarde. Llegué a las 20:28. A las 20:28 llegué al CECOPI. ¿Y por qué cambió la versión? Dijo que pasadas las 7... ¿Pero quién cambió la versión? ¿Pero quién cambió la versión? De verdad es que no entiendo el cambio de versión cuándo es. Evidentemente las 20:28 son después de las 7:30, es un hecho fáctico, ¿no? ¿Cuándo he mentido? ¿Por qué el presidente de la Generalitat llama
por el móvil a estas dos personas para que preparen el coche oficial y sobre todo también para que avisen a Maite Gómez y a Lanuza, que son los que, con los que llega el CECOPI. Maite Gómez, que és la directora general de comunicació, i Josep Lanuza. Sabent ja que la Dana anava a acabar en morts per a veure quins missatges se transmetien i nit. Veureix ara ensenyen aquest fotograma, però que ensenyen tots els vídeos i que ensenyen el llistat de cridades de Amazon, que és lo important. El problema és que ells no han ensenyat res. Això jo ho posaria en quarantena, o sigui, és la nostra obligació com a periodistes posar-ho en quarantena. Escolta, i que envien els vídeos sencers, o que li envien a la jutge els vídeos que per cert tenien que estar destruïts perquè ja feia més d'un mes de totes les càmeres de seguretat que n'hi ha a l'edifici. La obligación legal es un mes. La pregunta es ¿por qué tienen estos 4 meses después? Medseguridad se llama y el Ayuntamiento de La Eliana en las rotondas de entrada tiene cámaras de tráfico. Hombre, claro, i l'Ajuntament... Ja. Que la clau són les últimes cridades al seu gabinet. Important estos dos telefonades. Una és la secretària, Montes, i l'altra és la directora general d'organització, que és la que monta l'agenda. Que activa de Sepirem al CECOPI. O sea, prepara el cotxe, prepara els escoltes, lo que siga, perquè Montes i Frígols se dediquen bàsicament a això. Amazon arriba, segons la nostra font presencial, arriba a les 8-5. És una fuente presencial, que és la en la que se sustenta tota la investigació, que me lo ha contado a mi. Lo que ens diu la font també és que Amazon està 10 minuts, entra al Palau i les úniques que estan en el Palau és Frígols, Montes no està. També quadraria que Amazon està en casa, desaparegut, dormint o dutxant-se o el que estiguera fent, i hay 34, liquida cendra i entonces ell se mobilitza, parla en Salomé i crida i la repleguen de casa, el duen al Palau, ell puja al Palau 10 minuts i d'ahí se'n va al CECOPI. Lo debieron acompañar a casa. Ah, vale. Se retiran y entonces ya queda sospechar de momento que le llamen o que vuelvan a... Claro. Que le dicen así, y si se dicen a cámara solo verían los escoltas, o sea, de esa frase no acuerdo. Yo no sé si él va a pagar, vale, yo no me acuerdo cómo van los escoltas a buscar a su casa. O van a recogerlo a su casa y pasa por el Palau, o a recoger a la jefa de prensa y a tal, eso no... Me cuadra más que pase por casa. ¿Qué es lo que nos dice la fuente? Pues posa un punt d'interrogació almenys o tal, perquè si no, caldria veure si el Ventorro s'hi casa. El Ventorro és perquè ho diu Mazón. Bueno, però Mazón a aquestes hores no ho diu. No diu hora i diu, yo del Ventorro me vaig al Palau. Y yo no hago minutaje de mis situaciones. Intenta no donar hora. ¿Dónde estuvo Mazón? Pues lo que siempre he dicho, pues se lo vuelvo a decir hoy. Pues de la calle Bonaire se pasa a la calle de la Paz, de la calle de la Paz se pasa a la Plaza de la Reina, de la Plaza de la Reina se cruza la calle Miguelete, luego se llega a la Plaza de la Virgen, luego se llega a la calle Caballeros y luego se llega al Palau de la Generalitat. Que ha cambiado de versión 70 veces. En realidad todo lo que hay es las llamadas de Salomé Pradas, que sí que las ha aportado, la pericial de Emilio Argüeso y si hubiera cámaras en el Palau, las cámaras del Palau, y ahora una fuente ocular, pero todo lo demás Però es... càmeres del Palau no n'hi ha ocular. perquè les càmeres les han destruït. Las manda a borrar. Mazón ja s'ha cuidat molt en aquestes entrevistes, si les heu vist, De no dir la hora. de no dir la hora y diu, yo no he minutado, porque el día que nosotros digamos, Mazón llegó a las 8, casi a las 8 de la tarde al Palau, pese a haber dicho que estaba trabajando desde las 5 de la tarde. Desde que Maribel se va, ¿qué puñetas hace? Pero Claro, esa fuente es directa, al contrario de esta. Esa fuente es directa, que ha parat en mí. Hostia. ¿Por qué resiste? Y eso lo hemos contado en el periódico, pues porque si acaba la legislatura podrán cobrar como miembro del Consejo Jurídico Consultivo durante 15 años un sueldo de unos 75.000 euros y tener 2 asesores y chofer. Y cuando hay un jefe fuerte, pues todos van al unísono y todos van en la línea. Demuestra que Mazón está muy débil, que no tiene tampoco la aquiescencia de Alberto Núñez Feijóo y que la gestión de la Dana lo ha dejado muy... Són gravacions de Mazón, del comitè de direcció. Ho van deixar en la bústia. Això és el que vos contava l'altre dia. Si deixen una visita que fa Feijóo a València, vem un Mazón molt dur, molt bel·ligerant, que no reconeix cap errada i que va a l'atac. Planteja situacions com Sánchez o jo, o sigui, són tot crítiques al govern d'Espanya, crítiques a Sánchez. Estem parlant amb els abogats a veure com podem... Però tampoc ho hem de deixar. Sí, el PP està més dividit de lo que pareix.
ante la evidencia de que Metsola, que es del Partido Popular, la presidenta del Parlamento Europeo, y von der Leyen, que es del Partido Popular, la reciban, pues han tenido que mover ficha. Eso, González Pons se verá con las víctimas de la nada 6 meses después y en Bruselas. Perdí a mi marido y a mi única hija. Mi hija, de 24 años recién cumplidos, es enfermera. Su padre y yo somos funcionarios del gobierno valenciano. Me preguntó si Benetúser se podía inundar. Le hice mirar en su móvil, llamamos a mi marido, también en su móvil, no había ningún tipo de alerta. Cuando a las 8:11 sonó la alerta, tarde, mal, que ni tan siquiera el mensaje fue acertado. Me llamó mi hija eso de las 6 de la tarde y 53. Dice que se le está entrando agua al coche. Esperándola a ella por si respondía. Nos quedamos ahí. Y en eso sonó la alarma, era las 8:11. Y en vano muy tarde. Todo el mundo yo creo que ya estaba muerto a esa hora. Se ha desbordado la Rambla del Pollo. Agua dentro de la residencia. Ribarrocha de Tuca, Rocha. Byport. Se queda atrapado. Encima del trailer de la casa. Pareja atrapada con bebé. Casi ahogándose. No puede. Le ha llevado la curva, ha podido salir. Chicos, porfa. Bon dia, president. Vamos al Consell. Ja recorda l'hora que va arribar al Palau el dia de la Dana? Maite, ¿qué tal? Buenas tardes. El tema es que tenemos una fuente, un testigo presencial que nos dice que vio el día 29 de octubre al presidente entrando en el Palau entre las 8 menos cuarto y 8 menos 10 de la tarde. Entonces, bueno, nosotros hemos quedado con esta persona, quiero decir, hemos hablado con ella, que no es uno que nos ha mandado un correo, que nos ha... en fin, que sabemos quién es, lo tenemos controlado y ya te digo, nos ha comentado esta cuestión. Entonces, claro, esto choca con un poco con la versión que había del presidente, que del Ventorro se fue al Palau. Y en esta línea también te quería preguntar, porque tenemos también otra fuente que nos dice que el presidente pasó por su casa después del Ventorro. Eso, en cierto modo, sí que nos cuadraría con los tiempos que nos están contando. Entonces, era por eso, por comentároslo y tal, y ver si nos quería. La historia es que a nosotros nos cuentan que Mazón se fue, que llegó al Palau a las 8 menos cuarto, 8 menos 10, y que a las 8 lo vieron salir ya con el coche oficial, que irías tú también, hacia el CECOPI. Ese es el timing que nos dan a nosotros. Vale, muy bien. La verdad que a mí me ha llamado la atención que se ha quedado bastante parada y ha dicho que nos lo tiene que consultar, que ella no lo sabe y que ya estaba ahí, si estaba delante. Ahora después nos dirá algo. Han contestado ya a Presidencia y han sido muy escuetos. Dicen que es radicalmente falso. Adelante, pues. Un testigo presencial confirma que Mazón llegó al Palau de la Generalitat casi a las 20 horas y cambiado de ropa. El testimonio de este nuevo testigo consultado por el diario.es, que se cruzó con el presidente ante el Palau a las 19:55, desmonta el intento de Mazón de justificar su ausencia de una hora asegurando que acompañó a Vilaplana a un parking tras salir del Ventorro. Cabe recordar que cuando Carlos Mazón sale del Palau de la Generalitat sobre las 14:45, lleva puesta una americana, corbata y un paraguas en la mano. Más de 5 horas después, el presidente de la Generalitat apareció sin el paraguas, sin corbata y sin americana, pero con un jersey amarillo y un portadocumentos bajo el brazo. ¿Dónde se cambió el jefe del Consell? ¿Dónde dejó la ropa que se quitó y el paraguas?
Hasta la fecha se había barajado la posibilidad de que pudiera cambiarse en su despacho de presidencia, donde también hay una ducha. Esa tesis se invalidaría con el nuevo testimonio. Cuando fui advertido de que la situación en la presa de Forata se agravaba, me desplacé al Centro de Coordinación de Emergencias, donde estaba constituido y trabajando el CECOPI. Esto es la solicitud de la UE, ¿vale? Antes del día del siguiente mensaje lo quiero ver. Y donde no fue necesario que nadie me pusiera al día, ni yo retrasé ni por un segundo las tareas que se estaban llevando a cabo. Nunca conocida. Esa es la palabra. No entiendo. No, es que no. Se ha caído toda, pero ¿me pasa a mí o? No, a todos. Si yo tengo corazón y puedes hablar. Y voy a estar sin cobertura todo el rato, ¿no? En general, en la provincia de Valencia, la gente que esté cerca de cauces fluviales o de barrancos, que busquen la mayor altura posible. Si están en su casa y están en un bajo y pueden ir a la casa de al lado que tiene un primero, que vayan al primero. Y así sucesivamente, buscar el punto más alto, seguro y más cercano. Esto es un consejo importante en estos momentos. Insisto que nos falta mucha información. Y en cualquier caso, deciros que aquí está Jorge Suárez como coordinador del 112, para algunos consejos más que es bueno que también os pido a través de APUN y a través de APUN Radio y a través de Twitter X del 112. Estos son los 3 canales a través de los cuales vamos a ir dando la información. Así que la gente que pueda poner APUN, que pueda poner otra alerta.